esa gripa bien dura. Y eso fue lo que pasó. Hasta mi suegra le pegó. Pero bueno, qué bueno que usted está aquí. Hoy, esta mañana, vamos a hablar de cómo perdemos el temor a Dios. Fíjese que es tan fácil perder el temor a Dios. Es bien facilito perder el temor a Dios. Con el solo hecho de que no obedezcamos su palabra, ni hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Allí ya empezamos a perder el temor a Dios. A veces nosotros, todos, incluyéndome a mí, perdemos el temor a Dios. Pero fíjense que Dios nos perdona y nos vuelve a reivindicar, nos vuelve a poner en la brecha otra vez. Pero a veces nos quedamos en ese lapso de tiempo. Ya no leemos la palabra, ya no oramos y no obedecemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nada más está ahí, tranquilo, esperando a ver hasta cuándo nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón y empieza a trabajar nuevamente con nosotros. Es una forma de perder el temor. La palabra temor en el contexto de temer a Dios se deriva de la palabra hebrea, yiraj, que se traduce como temor o reverencia. Esto implica que temer a Dios significa tener un profundo respeto y honor por Dios en lugar de tenerle miedo. Usted ha visto gente que dice, le tiene hasta miedo a Dios. Y eso no debe de ser. Debemos de tenerle respeto y darle honor. Mire, para un no creyente el temor de Dios es temer el juicio de Dios y la muerte, la cual es la separación eterna de Dios. Para un no creyente, para alguien que no conoce a Dios, es tenerle miedo, decir, Dios me va a castigar. ¿Cuánta gente no dice eso? Porque no entiende lo que es Dios, lo que quiere decir esa palabra Dios. Pero para un hijo de Dios, el temor de Dios es algo muy diferente. Para usted y para mí debe de ser algo muy diferente. El temor del creyente es reverencia a Dios, reverencia y obediencia a Dios. Eso debe de ser para nosotros el temor a Dios. Nosotros no debemos de temerle a Dios. Nosotros debemos de respetarlo, obedecerlo sobre todo. La palabra de Dios dice, obediencia quiero, no sacrificio. En otras religiones se usa todavía el sacrificio. Aquí no. Aquí lo único que sacrificamos, ¿sabe qué es? El calor, venir con calor, venir batallando con el tráfico, batallar para levantarse temprano en la mañana y darse un baño y alistarse y venir a la iglesia. Para muchos eso es un sacrificio. Pero no debe de ser. No lo debe de ser. Para todos y cada uno de nosotros es un sacrificio. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 34, 7 al 9. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjese la palabra bien clarita. Él está alrededor de los que le temen, o sea, los que lo respetan, lo honran y lo obedecen. Los defiende. Pero para poder tener esas cosas, esas palabras nosotros en nuestra mente, nosotros debemos de estar alineados a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si no, de otra manera, no. Dios no está con nosotros. Gustar, el 8, y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Usted confía en Dios? Amén. ¿En todo? Amén. Entonces hay que obedecerlo. A veces hay cosas que nos manda Dios a hacer y a nosotros no nos gusta. Pero mire, tenemos que estar conscientes de nuestra mente que Dios nunca nos va a mandar a hacer nada en lo que Él ya nos haya preparado. Nunca lo va a hacer. En el 9, temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Usted y yo. Pues nada falta a los que le temen. Fíjese qué importante es eso. Nada falta a los que le temen. Nada. A los que lo honran, a los que lo obedecen, a los que hacen conforme a la palabra.
Cuando damos el primer paso de obediencia a Dios, descubriremos que Él es bueno y bondadoso. Lo único que quiere Dios de nosotros es obediencia y no sacrificio. Es lo que Él quiere. Quiere que lo obedezcamos en todo. Él tiene la mesa preparada para todos y cada uno de nosotros. Pero nosotros a veces no nos damos cuenta, no reaccionamos a las bendiciones que Dios nos ha dado diariamente. Miren, la número 1 es que usted se haya levantado solo, sin necesidad de que le ayudaran a levantarse. Con el solo hecho de que usted se mueva y ponga sus pies en el piso, usted ya debe darle gloria a Dios. Porque no necesitó aplastar un botoncito como en el hospital y decirle, necesito ir al baño, necesito levantarme. Con el solo hecho de que usted se bañe solo, se lave los dientes, pueda caminar, pueda hacerse unos huevitos fritos ahí en la cocina, poder caminar, todo eso. Mire, usted debe darle gracias a Dios. Con solo eso, fíjese. Al principio de la vida cristiana, nuestro conocimiento de Dios es muy poco, pero a medida que confiamos en Él día a día, empezamos a experimentar lo bueno que es el Señor. Mire, si usted es de los cristianos que se convirtió y se quedó estancado, nada más viene a la iglesia y la Biblia nada más la ve cada vez que viene a la iglesia, olvídese. Usted está fuera de esto. Ya usted está dentro, usted mire, empieza a leer la palabra, empieza a buscar ¿por qué Dios, por qué me dicen esto en la iglesia? ¿Por qué tengo que seguir a Dios? ¿Qué hizo Dios por mí? ¿Qué puedo yo hacer por Dios? Mire, si usted se pregunta todas esas cosas, usted va a tener respuesta para todo. Pero a veces nos quedamos en eso, en que nada más nos convertimos, somos salvos, nos vamos al cielo y se acabó. En estos tiempos de tanta maldad, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Ahora no solo lo vemos en el mundo, sino aún en las iglesias cristianas. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuánto cristiano no hay en el mundo que dice ser cristiano, pero no tiene pastor, no tiene iglesia, no se congrega, nada? Hay cantidad de esos. Cantidad. Ay, disculpen la palabra, pero estamos igual que los católicos o peor. Porque todo el mundo es católico, todo el mundo es católico. Y luego les pregunto, ¿y vas a la iglesia? No. ¿Tienes padre? No. A un cristiano pregúntele, ¿eres cristiano? Sí. ¿Tienes iglesia? No. ¿Vas a la iglesia? Tampoco. ¿Cómo son cristianos entonces? En Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese que la palabra lo dice. Y muchos se han enfriado, muchos. Esto sucede cuando debido al pecado pensamos egoístamente. Esto nos hace imposible amar a otros si solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Cuando nos convertimos, a veces nosotros pensamos que nosotros ya lo hicimos y ya no tengo por qué hablarle a nadie de Cristo. En el trabajo somos de la secreta. Nadie sabe que somos cristianos. Y en la casa somos unos diablos. Y en la iglesia queremos aparentar ser santos. Y angelitos. ¿Por qué? Porque hemos dejado de temer a Dios. Ya no le tenemos el temor a Dios. Porque en vez de tener amor por el caído, le tenemos odio y lo queremos destruir porque no piensa como nosotros. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Encasillamos a las personas porque no piensan como nosotros. No podemos platicar con esas personas, no puede haber un intercambio de palabras, no puede haber un diálogo, porque si no está de acuerdo con nosotros, mejor le decimos, hey, tú no sabes nada, quédate callado. O sea, no aceptamos la otra persona con su forma de hablar, con su forma de ser, con su forma de expresarse, con su forma de ver las cosas y la vida que está viviendo. Solo somos cristianos de cantos y cultos, pero en nosotros no hay un verdadero temor que nos hace ser aprobados delante de Dios. Así hay gente, hermano.
El temor es algo que el verdadero cristiano nunca debe de perder, nunca. Ahora esta palabra, yo sé que no la debe perder, claro que a veces lo pierde uno, así como lo pierdo yo y lo pierde usted, pero tenemos un Dios perdonador, un Dios que nos puede reivindicar, un Dios que nos puede sacar adelante. No nos podemos quedar atrás, tenemos que seguir caminando, porque acuérdese que el ángel de Jehová va caminando para enfrente. Allá usted si se entretiene y se queda atrás haciendo cosas que Dios no les ha mandado a hacer. Nosotros tenemos que seguir siguiendo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, en nadie más. Que va a haber gente que se va a equivocar, que va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Es verdad, sí, cierto. Pero su mirada tiene que estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que estuvo en la cruz ahí. Él fue el que pagó por usted. A Él fue el que le pegaron los latigazos. Él, nadie más. Por eso su mirada tiene que estar puesta en Él. Por lo que le hagan a usted en la iglesia, por lo que le haga un hermano, usted no debe de quitar la mirada de Jesús. No la debe de quitar. Hay personas, miren lo que dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y Dios es amor, entonces no hemos sido perfeccionados. Hay personas que dicen que tienen miedo que Dios los castigue. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido a amar. Por eso tienen miedo. ¿Qué es el temor? El temor es lo que nos hace ser fieles a Dios, alejándonos del pecado y de los deseos de la carne. El temor santo de Dios en el hombre lo capacita para obedecer sus mandamientos y evitar toda clase de maldad. Ese es el temor. Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjese. Entre más una persona respete y tema a Dios, más odiará el mal. Más. Es más, ni siquiera, miren, los oídos se le van a cerrar. Hay personas que no pueden oír malas palabras. Y hay otras personas que están acostumbradas a oír malas palabras. Sienten algo diferente. Sienten que no caben en esa reunión. En el Salmo 147, 10 al 11 nos dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Mire, para Dios no cuenta ni la fuerza del caballo ni la fuerza del hombre. Para Él lo que cuenta es lo que lo obedezcamos y confiemos en su amor. Para eso es lo que cuenta Él. A Él no le importa si usted es una mujer fuerte o un hombre fuerte. A Él le importa nada más que lo obedezca. Durante nuestra vida nos esforzamos en perfeccionar nuestras habilidades, aunque no hay nada malo en hacer esas cosas. Y hasta podemos glorificar a Dios por medio de ellas. Pero eso no es lo que Dios desea de nosotros. Lo que Dios desea es que le demos honra y que confiemos en Él. Muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestras habilidades, en lo que sabemos, y nos olvidamos de Dios. Eso no está bien. Todo tiene que ir en comunidad, todo tiene que ir hilvanado, todo, su trabajo, su relación de pareja, su relación con su esposa, con su esposo, con sus hijos, todo tiene que ir hilvanado, todo. Usted no puede dejar lo más por lo menos o lo menos por lo más. Ese es un problema que existe en todas las parejas. Cada quien jala para donde mejor le parezca, porque ninguno de los dos da su brazo a torcer y dice, baja la guardia y dice, ok, está bien. Yo por muchos años quise cambiar a mi esposa, hasta el día de hoy, ya de 39 años, todavía no le he podido cambiar. Ni ella me va a cambiar a mí, ni yo la voy a cambiar a ella. Hay un balance. A veces, este soy yo y este es ella. A veces voy acá, o a veces estoy acá. A veces estoy acá,
a veces estoy acá. ¿Quiere que le diga? En un montón de cosas no estamos de acuerdo. Pero muchas veces es mejor quedarse callado y dejar que Dios solucione las cosas. Eso es lo mejor que puede haber. El hombre natural no puede temer a Dios porque peca continuamente. Yo quiero ser un hombre espiritual, porque el hombre natural es un impío, que todavía sigue haciendo las cosas que hacía en el mundo. Primera de Corintios 2, 14, 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjese, el hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No hay quien lo juzgue. Los que no son creyentes no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto de que el Espíritu de Dios vive en cada uno de ellos. No pueden entender. David perdió el temor por estar de ocioso, o sea, estaba flojeando. Fíjese que yo he leído la historia de David cuando él se acostó con Betsabé. Y fíjese que yo puedo pensar, la Biblia no lo dice, no vaya a buscarlo porque no lo dice. Pero a mí se me hace que el diablo ya andaba ahí rondando. Ya andaba ahí por David, porque en algo David andaba mal. Algún pecado oculto que tenía salió a flote cuando miró a Betsabé. Mire lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 4. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a todos sus siervos y a Israel, y destruyeron a los amonitas, y situaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Qué tenía que estar haciendo en Jerusalén? Él se quedó. Como jefe de la guarnición, él tenía que haber ido al frente, no mandar a su capitán, a Joab. Él tenía que haber estado ahí. Número 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba, me imagino que tomando una tacita de café, ¿no?, sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David, fíjese, a alguno de los criados, a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Se fija que todos le explicaron de quién se trataba. Número 4. Y David envió mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David pecó con Betsabé porque había perdido el temor a Dios. Inmediatamente lo perdió. Ya lo había perdido antes de que pecara. Ya no sentía ese temor. Y obedeció más bien a los deseos de su carne, que lo atrajo dándole muerte espiritual a su alma. Fíjese lo que sucedió después. Después de que perdió el temor, vino su muerte espiritual de su alma. Mientras David se paseaba en la azotea del palacio, vio una bella mujer que se estaba bañando y la deseó en su corazón. La deseó en su corazón, la subió a su mente y la mandó traer. Al momento que la vio David, debió haberse ido de la azotea y escapado de la tentación. Sin embargo, no lo hizo. La examinó y mandó averiguar quién era esa mujer. El resultado que le sucedió a David fue devastador. Más adelante lo vamos a leer. David cayó más y más en el pecado. Abandonó su responsabilidad al quedarse en casa en temporada de guerra. No tenía por qué haberse quedado. Enfocó sus pensamientos en sus propios deseos,
contempló la tentación, en vez de alejarse de ella, pecó deliberadamente, trató de esconder su pecado, engañando a otros, y no solo eso, sino que cometió asesinato para seguir escondiendo su pecado. Fíjese, todo lo que hizo por falta de temor a Dios. Finalmente su pecado fue descubierto y fue castigado. Fíjese que él se preocupaba porque nadie lo viera. Pero mire lo que hace primero el temor. El temor se te olvida. Se nos olvida que Dios es el que nos está mirando constantemente. ¿Y quién fue que castigó a David? Fue Dios. Mire lo que hizo. En 2 de Samuel 12, 9, 12. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Esto es para David. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Lo mandó matar. 10. Por lo cual, dice la sentencia, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Seguimos adelante en el 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Fíjense todo lo que acarrió haber pecado con Betsabé. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Fíjense cómo lo castigó. ¿Por qué tenía que tomar David a Betsabé? Si Betsabé podía haber tenido las mujeres que él quería. Es el pecado. Es la falta de temor a Dios. En Santiago 1, capítulo 1, verso 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. El que pierde el temor está expuesto a morir espiritualmente y nunca prosperar. David se olvidó de lo que decía Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Ya lo estaba reconociendo, pero ya era demasiado tarde. La sentencia ya se la había dado Dios. La tentación viene de los malos deseos que hay en nosotros, no de Dios. Y de esos malos deseos nace el pecado, que empieza con un mal pensamiento y se convierte en pecado. Cuando tomamos esa idea y la convertimos en una acción. O sea que no es de ahorita, no es de ayer, no es del instante. Es algo que se fue fraguando con el tiempo, se fue formando. El pecado es como una bola de nieve que crece cuando rueda cuesta abajo y se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe. ¿Usted ha visto esas bolas de nieve que se desprenden de los cerros? Empiezan bien chiquitas y cuando llegan abajo ya hacen destrozos por donde quiera. El temor se pierde cuando nos descuidamos. ¿Sabe que usted y yo nos podemos descuidar? Si no leemos la palabra, si no nos congregamos, si no oramos, si no estamos en completa comunicación con Dios, nos podemos descuidar. Acuérdese de esto. El león anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no descansa.
El diablo no descansa ni de día ni de noche. Él trabaja 24/7, 365 días al año. Él nomás anda buscando qué puertecita abre usted para meterse. Perder el temor es abrirle una puerta al diablo para que nos esclavice y los descuidos nos hagan deslizarnos en el pecado. La falta de temor nos hace perder la visión por las cosas de Dios y nos convierte en maniquís en las manos de Satanás. Si no tenemos temor, no es lo primero. Ya no nos interesa venir a la iglesia, ya no nos interesa leer la palabra, ya no nos interesa nada. Pero aún seguimos nosotros diciendo que somos cristianos. Pero la gente, sería bueno preguntarle, ¿qué ves en mí? Porque la gente nos va a decir la verdad. Cuando se pierde el temor, actuamos como los impíos. Hacemos cosas que nunca hubiéramos hecho cuando vivíamos en temor y temblor delante de nuestro Dios. Cuando se pierde el temor en el cristiano, este no duda en pecar. No le importa. Al cabo que el pastor no se va a dar cuenta. Al cabo que el hermano no se va a dar cuenta. Al cabo, es lo que le digo. Como que pierde uno el sentido de que todas esas personas no nos van a ver. Pero Dios ya lo escuchó. Dios ya lo vio. Dios ya lo registró. El temor hace que nos volvamos olvidadizos, que nos dé amnesia, que no nos acordemos. El creyente fiel no pierde el temor y procura no pecar. ¿Se acuerda usted de la historia de José? José era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Tuvo la oportunidad de pecar y satisfacer su carne, pero no lo hizo, porque el temor de Dios estaba en él. En Génesis 39, 7 al 12, miren la historia de José. No es toda la historia, pero si usted gusta leerla, léala. Y va a ver de este muchacho que cuando a él lo vendieron, tenía 17 años. Y cuando él fue gobernador de Egipto, tenía 30 años. Fíjese hasta dónde Dios lo llevó. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Fíjese lo que le dijo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero lo único es que a ti no te puedo tocar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese que no dijo pecaría contra el rey, sino él dijo pecaría contra Dios. A él no le vino la amnesia, a él no se le olvidó a quién servía y quién lo tenía en ese puesto. Hablando ella, José cada día lo acosaba. Y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Y si usted quiere oír más de la historia, léala en Génesis 39. Verá qué interesante está. Un hombre temeroso de Dios. José evadía a la esposa de Potifar lo más posible, pero un día tuvo que huir de ella. Algunas veces tratar de evadir la tentación no es suficiente. Hay que salir corriendo, hermano. Debemos dar la vuelta y huir, especialmente cuando las tentaciones son demasiadas grandes, como suele ser con las tentaciones sexuales. La esposa de Potifar fracasó en seducir a José, quien resistió la tentación al decir, sería un pecado en contra de Dios. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. La palabra es bien clara. ¿Seremos un José en medio de las pruebas de la lucha?
¿O seremos más bien un Sansón o un Saúl? Mire la diferencia, se acuerda de Sansón y se acuerda de Saúl. Sansón no se enamoraba de una escoba porque le hacían falta faldas, pero él agarraba de todo. Y Saúl igual. O quizás un David que se hizo de Betsabé, de la mujer de su capitán, fíjese. Un cristiano con temor nunca busca pecar ni quiere hacerlo. Ahora es muy común en las congregaciones tener creyentes sin temor a Dios. Ahora gobierna más la carne, el orgullo, el ego y el odio en vez del Espíritu Santo. La lucha diaria de todo cristiano es no perder el temor a Dios. Mire, todos los días, tanto mujeres como hombres, tenemos pruebas. Todos los días, todos los días, todos los días. Y fíjense que no solo pecar en lo sexual, no. Muchas veces pecamos en la forma de hablar, en la forma de comportarnos, en la forma de decir las cosas, en la forma de cómo contestamos, o en la forma de cómo despreciamos a nuestro prójimo. Eso también es pecado. Lo más preciado que puede tener un cristiano es temer a Dios. Es la base, temer a Dios. Si no tenemos el temor a Dios, estamos perdidos. Proverbios 3, 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjese. El cristiano sin temor es comparado con las flores artificiales. Se ven hermosas, pero al tocarlas nos damos cuenta que son plásticas o solo de papel. No hay nada de vida en esas flores. Preguntémonos, ¿cómo nos ve la gente? Hay promesas para los que temen. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El amor de Dios que nos tiene es tan grande como el universo. Aún siendo pecadores, Dios nos ama. Aún portándonos mal, Dios nos ama. Aún haciendo lo que nos da la gana, Dios nos ama. Pero, ¿qué sucede? Si Dios nos ama, ¿por qué nos pasan las cosas? Porque las consecuencias las pagamos nosotros. Dios nos perdona, pero nosotros pagamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso a todo cristiano le cuesta asimilar. Que dice, voy a la iglesia, dice. Voy a la iglesia, pero me siguen pasando cosas malas. Entonces sería bueno preguntar, ¿qué estoy haciendo de mal que a Dios no le agrada? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mover en mi forma de pensar? ¿Qué tengo que hacer en mi forma de actuar? En forma de tratar a los demás. ¿Soy humilde? ¿O también me gusta la bronca, me gusta el pleito? ¿Qué tengo que cambiar? Porque a veces nosotros queremos que cambie la otra persona, pero nosotros no cambiamos. Y le decimos a Dios, es que esto no cambia. Mire, si Dios le hablara y le dijera, es que primero tienes que cambiar tú. Pregúnteselo a mi esposa, verás cuántas veces lo dijo. Le decían, no te cases con este diablo. Le dijeron, no se preocupen, cuando me case yo lo cambio. Sí, ¿cómo no? Nadie cambia a nadie. Nadie. El único que puede cambiar el corazón de cada uno es Dios. Es Dios, nada más. Nuestro trabajo es orar por esa persona, que Dios ablande ese corazón y que empiece a cambiar. Pero sobre todo, nosotros tenemos que cambiar primero. Si queremos que la otra persona cambie, primero nosotros. Si esa persona mire, la buena respuesta desarma a cualquiera. Téngalo por seguro. Si alguien le contesta de mala manera, usted bendígalo. Y verá que Dios va a empezar a encargarse de esa persona. Pero si esa persona le contesta mal y usted se la devuelve con algo mejor, mire, al ratito van a estar pelea y pelea.
y ninguno se va a aguantar. Y muchas de las veces hasta los golpes llegan. Salmo 111 al 5. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Fíjense. A los que le temen, Él les da alimento. Les da la forma de vivir que ellos necesitan. Y para siempre se acordará de su pacto. Dios da de comer al pueblo que le adora y nunca se olvidará de su pacto. Beneficios que tenemos cuando tenemos temor de Dios. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Fíjese, los que practican sus mandamientos. Nada más tenemos que practicar dos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué nomás nos dio dos mandamientos? ¿Por qué no? Porque mire, si nosotros aplicamos esos dos y los hacemos bien, los otros vienen por añadidura. Si amamos a Dios, no vamos a criticar ni a faltarle el respeto a nadie, ni siquiera a nuestro prójimo. Vamos a ser humildes. Acuérdese que es humildes, no, como dice, soy manso, no menso. Se puede llegar a ser sabio únicamente cuando hay temor de Dios. A veces queremos evitar este paso y pensamos que podemos llegar a ser sabios a través de la experiencia de la vida y del conocimiento académico. La gente que estudia en universidad, ellos no quieren saber nada de Dios. Son contados. No quiero decir en general todos, no. Hay unos que sí, entienden y han leído la Biblia, pero la mayoría creen que por estudiar mucho, ellos van a ser sabios y conocen más. Sin embargo, si no reconocemos que Dios es la fuente de la sabiduría, basaremos nuestras decisiones sobre cimientos inestables y estaremos propensos a cometer errores y a tomar malas decisiones. Eso lo hacemos todo el tiempo. Cometemos errores, tomamos malas decisiones, pero muchas de las personas se quedan estancados en eso. No le piden perdón a Dios. No se levantan, no siguen adelante. Todos, yo, usted, todos nos equivocamos a diario. Cometemos errores. Pecamos de palabra, de pensamiento. Y muchas veces, después. Cuando uno comete un error hay que pedir perdón inmediatamente antes de que las cosas se enfríen. Pero a veces no lo hacemos y decimos, hay que dejarlo sufrir un ratito. ¿Y qué puede suceder? Que se nos olvide. ¿Y qué pasa con eso que hicimos? Ahí se nos va acumulando. Y después decimos, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué nada me sale bien? ¿Por qué en el trabajo me tratan mal? Bueno, pregúntate, ¿qué hice? ¿Qué no le he perdido? ¿Qué no le he pedido perdón a Dios? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? A veces nosotros somos olvidadizos cuando nos conviene. ¿Cierto o no es cierto? A veces no queremos que nadie nos diga nada. Yo conozco una persona que ya tiene sus años y yo a veces le digo algo y nomás agacha la cabeza, deja lo que está haciendo y ¡shup! Se va. Eso me da a entender que no le gusta que le digan nada. Pero a veces se tropieza. A veces le suceden cosas. Y yo nomás digo, bueno, ¿no entendiste el consejo? Pues ahora te golpeaste. Ahora aguántate y sufre las consecuencias. Cuando el cristiano pierde el temor a Dios, se convierte en un creyente, dice la palabra, inservible en la iglesia. Cuando un cristiano pierde el temor a Dios. Nada más viene a mirar, porque no va a recibir nada. Su alma, su espíritu están bloqueados, porque no hay temor de Dios. Es lo único que viene es a pasar el tiempo. Nada recibe. Quizás en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, Dios
lo bendiga y reciba una semillita, una palabrita que lo pueda hacer mover. Mire, vamos a Job, capítulo 28, verso 28. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Es inteligente. La persona que se aparta del mal es inteligente. No es que sea tonta, no es que desaprovechó la oportunidad. Simple y sencillamente, esa persona es temerosa de Dios. Le teme a Dios, respeta a Dios, le da honra y gloria a Dios en todo lo que hace, y nunca va a hacer algo que a Dios lo entristezca o que él vaya a caer en pecado. La sabiduría y la inteligencia están a favor de los que temen a Dios. La sabiduría y la inteligencia. A veces es mejor ser inteligente, sabio y inteligente, para no andarla regando. A mí muchas veces me ha pasado que miren, en el trabajo ahí, a veces quisiera uno agarrarlos del cuello y ahí acabarlos. Pero uno tiene que a veces agachar la cabeza. El Espíritu Santo te redarguye y te dice, ¿qué vas a hacer? Todo lo ganado lo vas a perder por una palabra, por un enojo. ¿Quién crees que va a sufrir las consecuencias? ¿Al que le dices o tú? Y rapidito, mira, uno reacciona y dice, no, pues yo. Y lo primero que sucede, Dios se aleja de nosotros. Cuando empezamos a vociferar cosas que a Dios no le agradan. El temor del Señor es un tema clave en el libro de Job y en Cantar de los Cantares. Lea Cantar de los Cantares y lea todo Job, verá. Esto significa tener respeto y reverencia hacia Dios, sintiendo un temor reverente ante su majestad y poder. Este es el punto de partida para comenzar a encontrar la sabiduría verdadera. Si tenemos temor a Dios, la vamos a encontrar. Mire, yo antes de conocer al Señor, yo creo que por esa hora me duele la cintura, tengo 2 discos fuera, me duele las rodillas, me duele todo, porque yo no tenía temor ni miedo a nada. A nada tenía temor yo. Yo hacía lo que yo quería y lo que a mí me convenía. Pero en mi mente no cruzaba ni siquiera decir, Dios me está viendo, Dios es el dueño mío, Dios me cuida, Dios, nada. No me importa. Porque no tenía temor a Dios, no conocía el temor a Dios. Lo único que sabía decir yo, ay Diosito, es que Dios me castigó. Esas eran las palabras de alguien que no conoce a Dios. Diosito me está castigando. O si no me preguntaban, me decían, no te preocupes, voy a rezarle a Diosito para que te ayude. Esas son las únicas palabras que decíamos nosotros, porque no teníamos temor ni reverencia ante un Dios grande y poderoso. Y era lo que yo hacía. No tenía temor de nada. De nada. Yo me acuerdo de mi hijo, el mayor. No sé si lo va a estar viendo, pero hubo un tiempo en que él jugaba carreras. Jugaba carreras me acuerdo que él tenía una pick-up y esa pick-up me dijo, papá, dice, necesito un cosigner. Y le dije, sí, me dijo, vamos, le dije, y yo firmo por ti. Y fuimos, y la sacó. Y contento con la pick-up. Recuerdo que la pick-up era estándar. Y le dije, mijo, pero tú no manejas estándar, tú no te preocupes. Del dealer a la casa yo aprendo. Y fíjese que aprendió. Cuando la sacamos, dijo, yo me la llevo, pa. No, mijo, le dije, es que es estándar. Yo me la llevo, pa. Y ahí me voy atrás de él, mire, no le tronó ni un cambio. Llegó a la casa muy bien. Pasó el año, pasaron los 2 años. Después yo sentí que él ya me empezó a usar unos pantalonzotes así, que cabíamos él y yo, fácil. Y luego unas camisetotas y luego amarrados de aquí, todo. Dije yo, apreté y le dije, mijo, ¿qué está pasando? En ese tiempo, a mí siempre me gustaron las motos. Y en ese tiempo dije yo me voy a comprar una moto.
Porque cuando estaba más jovencito, de 16 a los 17, yo jugué carreras de motos. Ahora tengo las rodillas así, no creo que por buena gente. Y mi hijo me dijo, papá, me dijo, fíjate, dice que miré un Eclipse con motor grande, 5 velocidades, deportivo, me gusta, dijo. Le dije, ok, mi hijo, le dije, pues yo no me daba cuenta, yo veía que se vestía, pero como no conocía al Señor, pues yo tampoco dije yo, pues, es muchacho. Después que fuimos, dijo, pero mi hijo, dijo, la picada está buena, la metemos, papá. Dije, pero ya casi la pagamos, y que no, papá, la metemos, compramos un Eclipse, ok, vamos. Otra vez firmé por él, porque estaba trabajando, pero no calificaba él solo. Pues mire, ese fue el peor error de mi vida, verle comprado ese carro. Porque cuando un día estábamos mi esposa y yo, ella venía a la iglesia, yo, sí, más o menos se me hace que ya estaba yendo yo a la iglesia en ese tiempo. Tenía muy poquito tiempo de convertido. Una tarde se fue él y estábamos mirando la televisión nosotros. Lo primero que yo veo en una grúa y en una redada de los que estaban jugando carreras es el Eclipse que iba en una grúa así para arriba. Lo estaban subiendo. Y a un montón de jovencitos sentados en la banqueta, pero no miré a mi hijo. Pero el Eclipse sí dije, ese es el carro. ¿Dónde estará Beto? Mire, nos la pasamos mi esposa y yo y no era vigilia. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana, sin dormir, esperando. Hablamos a los bomberos, a las cárceles, a los hospitales, a donde sea hablamos. Mire, ya no podía yo, de la preocupación, salí para afuera, me agarré a regar el zacate a las 7 de la mañana, todo dormido, ahí estaba. Pero eso es lo que pasa cuando uno pierde el temor a Dios. Voy viendo una silueta que viene caminando por toda la banqueta, viene así, porque es grandote y con sus pantalonzotes. Así venía. Y lo veo venir y dije yo, ¿será o no será? ¿Será o no será? Cuando yo lo vi cerquita, mire, tenía ganas de soltar la manguera y quedarme dormido ahí. De lo cansado, ya estaba, como que me relajé. Y lo voy viendo, mire, le quería decir tantas cosas que no le dije nada, nomás lo abracé. Me quedé mudo, lo abracé y me dijo, papá, el carro me lo quitaron. Y yo lo único que sé, estaba trabado, yo no podía ni hablar. Y le dije, ¿qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo te lo hacía así, pues, digo, ¿qué te pasó? Algo. Decía, papá, me decía, fíjate, dice que me quitaron el carro porque andaba corriendo en carreras clandestinas. Esas carreras que dan vuelta. Pero no fue todo eso, sino que después yo supe que no solo corría carreras derecho, sino se iban a North Hollywood, donde había una glorieta, y después de la glorieta había un voladero de 200 metros para abajo, sin barandal. Ahí agarraban el carro y se iban, le jalaban el freno de mano, y mire, dice que varias veces el carro, el Eclipse, una llanta quedaba volando en el voladero. Me empezó a contar todo eso. No, pues entonces sí, ya me empezó a subir todo, lo caliente desde el dedo gordo hasta arriba, y enojarme por lo que me estaba platicando. Y le dije, mijo, ¿y de tu vida qué piensas hacer? Mira, papá, me dijo, te voy a decir la verdad. Mi vida en este mundo es correr y morir, me dijo. Así me dijo. Me dio un pavor y un miedo que miren lo que le tenía que decir, se me olvidó. Y le dije a mi esposa, yo me quedé mudo y me fui y le dije, ¿sabes qué? Este muchacho, lo que hay que hacer, me voy a llevar el carro, le voy a quitar esa transmisión y que le pongan una más, porque tenía una transmisión grande y motor y todo. Y me dijo, pues lo van a entregar hasta dentro de 30 días, hijo. Pero ¿saben lo que sucedió? Que este muchacho, cuando lo agarraron, le chequearon que no tenía ningún récord en su licencia, lo dejaron ir. ¿Sabe desde dónde se vino caminando hasta la casa donde vivíamos en Rialto? Se vino caminando desde el 15 Freeway,
de un puente desde allá hasta acá. Dice que lo soltaron en la Eriowanda y la San Bernardino. Llevaban 2 vans llenitas de muchachos, pero como él tenía buen récord, le dijo el oficial, bájate de aquí, le dijo, no te quiero hacer daño. Y lo soltó ahí y se vino caminando. ¿Por qué no me hablaste por teléfono? Porque el teléfono quedó en el carro. Ahí se quedó 30 días el teléfono. Todo el error que él cometió me costó un dineral. Pero ¿sabe qué? Mi esposa y yo empezamos a orar. En la iglesia empezaron a orar, empezaron a interceder. Mire, ahora él, gracias a Dios, se retiró de las carreras, se retiró de todo lo que era andar en la vagancia, se compró unos pantalones ya de su medida, ya esos pantalonzotes ya los dejó, las camisas, todo eso, fumaba mucho, todo eso. Ahora es enfermero, tiene su esposa, tiene su casa, tiene su buen trabajo, es hogareño hasta donde más usted no se lo imagina. No salen a ninguna parte, ahí está en su casa. Pero ¿qué sucedió? A veces nosotros como papás tenemos que bajar la guardia. Si en ese momento yo me hubiera enojado y lo agarro a trancazos, que no le hubiera logrado dar muchos porque estaba al tote y él vio chaparrito. Como quiera que sea, me hubiera abrazado, me hubiera detenido las manos o algo. Pero eso es cuando uno le tiene el temor a Dios. Yo conocía del Señor ya en ese tiempo, tenía muy poquito tiempo, pero no conocía como ahora conozco del Señor. Ahora que yo me doy cuenta todo eso que Él anduvo haciendo, ¿sabe qué? Yo me siento culpable por lo que Él hizo. Yo siempre le digo, mi hijo, tú hiciste todo eso porque yo no supe ser buen padre contigo. Cuando yo debería de verte llevado al parque a que jugaras pelota, yo me iba con mis amigos a tomar y a divertirme. Cuando tú eras un niño chiquito, querías ir al parque, querías ir a jugar, querías estar en el fútbol, en el básquetbol. Mi esposa los llevaba a todos, pero ellos necesitaban a papá un ladito ahí. Y cuando yo reconocí y le dije, mire, él me perdonó. Y le pedí perdón a Dios por haberme equivocado. Ya con el segundo ya fue otra cosa. Ya yo ya iba bien aleccionado. Ya no me pasó lo mismo. Pero con el más grande sí. El más grande sufrió todo lo que yo viví. Porque yo no me ocupaba de él. Y fíjese que él aprendió a manejar tráiler, él anduvo conmigo por 2 años manejando. Era mi copiloto. A veces él se pasaba para allá y yo me pasaba para acá y así andábamos para todas partes. Después de que sucedió eso. Pero yo le doy gracias a Dios que a tiempo me rescató y a tiempo pude rescatar a mi hijo. Pude sacarlo de ahí. Porque recuerdo que cuando fuimos a la corte, él me dijo, no necesito de ti, me dijo. Pero yo fui y me quedé en la corte. Y le dijo, muchacho, le dijo, Alberto Gómez, y se puso de pie. ¿Quién viene contigo? Nadie. Y lo me dijo, yo tengo mis papeles que viene alguien, le dijo el juez. Y me paré yo, es tu papá. Y le puso una enjabonada el juez, pero buenísima. Y le dijo, solo por el hecho de que haya venido tu papá, no te voy a poner felonía. Pero de aquí para adelante, cuando tú vuelvas a caer, te voy a mandar a prisión. A todos los que están aquí, dijo, la mayoría se van a ir a la cárcel, pero tú te vas. Lo firmó, lo hizo dismiss, vas para afuera, ahí está tu papá, vete con él. Ahí entendí que Dios estaba en el asunto. Pero él decía que no fuera, que no fuera, que no fuera, que no fuera. Dije, sí. Dios tiene que estar conmigo, Dios me va a ayudar. Cuando entramos a la corte, él caminó por aquel lado y yo por este lado. Pero dije, no me voy a despegar de aquí, es mi responsabilidad. Hasta que salió libre. Y ahora lo contamos a veces y nos reímos. Ahí ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Oye, papá, dice, eras bien bravo. Eras bien bravo. Y tú llevabas la misma escuela.
Pero cuando uno le tiene temor a Dios, fíjese, en ese tiempo, yo ni conocía. Pero algo había en mí que yo sabía que Dios podía solucionar ese problema. Si yo me entregaba en las manos de Él, si yo le ponía todo en Él, que nada se me pasara. Y con los demás, sí, con los demás bien suave, porque ya tenía el conocimiento. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiarse consiste en dos acciones: apartarse del pecado y volver a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, apartarnos. Si estamos haciendo algo malo, apartarnos inmediatamente, pedirle, arrodillarnos, pedirle perdón a Dios y decirle que nos vuelva a restablecer, que queremos seguir en el mismo camino, pero sin la ayuda de Él no lo podemos hacer. Es lo que está esperando Dios de nosotros, que nos arrepintamos, que nos corrijamos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra mala manera de hacer las cosas. A veces nosotros como padres nos equivocamos y no queremos reconocerlo en la presencia de nuestros hijos y decirle, me equivoqué, sí, cierto. No lo hacemos por el orgullo, porque tenemos miedo de que lo que diga la gente, fíjense. El qué dirán. A mí qué me importa el qué dirán. A mí me importa cómo está mi hijo. Lo que diga la gente no me importa. Muchas veces van a decir, uy, vas a dejar de ser hombre o vas a dejar de ser mujer porque te humillas ante tu hijo, ante tu hija. No, a lo contrario, va a ser más hombre y más mujer por hacerlo. A veces nos cuesta mucho trabajo pedirle perdón a nuestros hijos. En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Los cristianos filipenses necesitaban ser cuidadosos en obedecer a Cristo, porque Pablo ya no estaba con ellos para recordarles lo que era correcto. Nosotros también debemos tener cuidado con lo que creemos y con nuestra manera de vivir, sobre todo cuando estamos solos. Eso es lo que tenemos que tener cuidado muchas veces, cuando estamos solos. Mire, cuando uno está solo, hay que aprovechar mejor. Agarre la Biblia, póngase a leer, póngase a orar, un buen libro, póngase a hacer las cosas que Dios le ha mandado a hacer.